Existe un versículo en una de las cartas más intensas del Nuevo Testamento que ha sido leído, citado y usado durante siglos para dictar lo que puede y no puede suceder en la intimidad de un matrimonio cristiano. Un versículo que, si lo interpretas de la forma en que muchos lo han hecho, parece cerrar la puerta por completo a una práctica específica. Estoy hablando de 1 Corintios 7, pero no de la parte que todos citan. Hay una palabra allí, en el idioma original, que cambia absolutamente todo. Y lo que descubras en los próximos minutos sobre lo que la Biblia realmente dice, o mejor dicho, no dice sobre el sexo anal entre parejas casadas, probablemente te sorprenda, te desafíe y te lleve a una conversación mucho más profunda sobre la gracia, el amor y el diseño de Dios para la intimidad. Quédate, porque esto no es lo que te han contado. Antes de empezar, déjame aclarar algo crucial. Este no es un video para justificar caprichos o buscar permisos en los márgenes grises. Es una exploración bíblica, seria y respetuosa de un tema tabú. Y al final tendremos un momento de oración profundo para que, más allá de la información, haya una genuina conexión con Dios sobre este aspecto de tu vida. Así que, por favor, quédate hasta el final. Hablar de sexo en un contexto cristiano siempre ha sido complicado. Por un lado, sabemos que Dios lo creó, lo diseñó, lo llamó bueno en gran manera. Pero por otro lado, siglos de tradición, cultura, vergüenza y malas interpretaciones han creado un muro de silencio, de tabúes y de reglas no escritas. Y en ese silencio, muchas parejas cristianas se encuentran perdidas, confundidas y hasta culpables dentro de su propio dormitorio. Preguntas que no se pueden hacer en un grupo de hogar, dudas que se susurran en terapia y un sentimiento constante de ¿estará bien esto? ¿Me verá Dios como pecador si...? Hoy vamos a enfrentar una de esas preguntas de frente, sin rodeos, pero con mucho cuidado, sin sensacionalismo, pero con mucha verdad bíblica. Vamos a excavar, palabra por palabra, contexto por contexto, para ver qué es lo que el texto sagrado realmente comunica. Imagina esta escena. Una pareja joven, recién casada, llena de amor y de fe. Han guardado pureza, han soñado con este momento, pero en su intimidad surge la curiosidad, el deseo de explorar el amor de maneras nuevas. Y entonces la pregunta aparece, tal vez con temblor, ¿podemos intentar esto? Y de inmediato, como un martillo, viene la condena interna. Eso es sodomía, eso es antinatural, Dios lo prohíbe. ¿De dónde vienen esas voces? No de una conversación abierta con sus pastores, probablemente, no de un estudio sereno de las Escrituras. Vienen de un eco cultural cristiano que ha mezclado conceptos del Antiguo Testamento con actos violentos e idolátricos, con la intimidad amorosa y consensuada de un matrimonio. El desafío aquí es monumental. Separar lo que es interpretación cultural y tradicional de lo que es mandato bíblico claro. El problema es que muchos viven bajo una nube de condenación autoimpuesta por cosas que la Biblia ni siquiera menciona en el contexto del lecho matrimonial. Y esto crea matrimonios frustrados, intimidad temerosa y un sentimiento constante de ¿estará bien esto? ¿Me verá Dios como pecador si...? Hoy vamos a enfrentar una de esas preguntas de frente, sin rodeos, pero con mucho cuidado, sin sensacionalismo, pero con mucha verdad bíblica. Vamos a excavar, palabra por palabra, contexto por contexto, para ver qué es lo que el texto sagrado realmente comunica. Pero aquí está el primer golpe. La palabra sodomía ni siquiera aparece en la Biblia. Es un término inventado siglos después. ¿Estás listo para desaprender? Para navegar esto, tenemos que hacer dos viajes. Uno, fuera de la Biblia, para entender de dónde vinieron nuestras ideas, y otro, dentro de la Biblia, para ver qué dice realmente. Empecemos por el viaje histórico. La condena fuerte de prácticas sexuales específicas dentro del matrimonio no es primariamente bíblica, es eclesiástica y cultural. Pensadores medievales, influenciados más por la filosofía griega que la hebrea, empezaron a ver el cuerpo con sospecha. Para algunos, el placer sexual era apenas tolerable si su único fin directo era la procreación. Cualquier acto que frustrara esa posibilidad era considerado contra natura. Este pensamiento se coló en la teología y se endureció con los años. Pero vamos a la fuente, a la Biblia. Cuando la gente dice Dios prohíbe el sexo anal, generalmente apuntan a 3 lugares: la historia de Sodoma y Gomorra, las leyes de Levítico y las cartas de Pablo. Vamos a destripar cada uno, lenta y cuidadosamente. Primero, Sodoma, Génesis 19. La narrativa es conocida. Hombres de la ciudad rodean la casa de Lot y exigen que les entregue a sus visitantes, ángeles, para que los conozcamos. La palabra conocer aquí, yada en hebreo,
ciertamente puede tener connotación sexual. Es un intento de violación homosexual y colectiva. Pero el pecado de Sodoma, descrito una y otra vez en el resto de la Biblia, ¿cuál es? Ezequiel 16:49 lo dice con claridad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En Isaías se habla de injusticia, en Judas de inmoralidad sexual y perversión. El cuadro es de una sociedad violenta, arrogante, injusta y que rechazaba la ley moral básica. Reducir su pecado a un acto sexual específico es perder el punto por completo. El intento de violación es la expresión máxima de su inhumanidad y falta de hospitalidad, no un tratado sobre la intimidad marital. Aplicaríamos la misma lógica. Si una manda viola a alguien en un callejón, entonces concluimos que Dios prohíbe para siempre la relación sexual entre esposos. Claramente no. El contexto es de violencia y falta de consentimiento, no de amor en un pacto. Y luego está Levítico, los famosos versículos 18:22 y 20:13. Pero si vas a citarlos para el dormitorio matrimonial, tienes un problema gigante. También prohíben comer mariscos y usar prendas de dos materiales. ¿Estás listo para jugar con las mismas reglas? Levítico 18:22 dice: No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13 repite la prohibición. Estos pasajes están dentro de la ley mosaica, un código nacional, religioso y civil dado a Israel para separarlos de las prácticas cananeas y egipcias que a menudo vinculaban rituales sexuales con la idolatría. La palabra clave aquí es abominación, toevá, que se usa para actos de deslealtad a Dios, como idolatría o las prácticas mágicas. El acto homosexual aquí condenado se entiende en ese contexto cultural y religioso. Pero, y este es un pero enorme para cualquier cristiano que vive bajo la nueva alianza, el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 decidió qué partes de la ley mosaica aplicarían a los creyentes gentiles. No mencionaron las leyes sexuales de Levítico. Pablo, quien escribió extensamente sobre sexualidad, nunca cita a Levítico para condenar prácticas homosexuales. Él va a la narrativa de la creación. Más importante, si vamos a aplicar Levítico 18 y 20 de manera literal y universal para la ética sexual cristiana, entonces también debemos aplicar todo el código. Eso significa no comer cerdo, camarones o conejo. Levítico 11. Significa no usar una camisa de algodón y poliéster. Levítico 19:19. Significa ejecutar a alguien que trabaje en sábado. Éxodo 35:2. ¿Ver el problema? Sacar dos versículos de un código legal complejo y aplicarlos selectivamente es mala hermenéutica. Es usar la Biblia como un arma, no como una guía. Para el cristiano, la ley cumplió su propósito, llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Gálatas 6:2. Esto no es un todo vale, es un cambio de paradigma. La pregunta ya no es qué está técnicamente permitido o prohibido en este código antiguo, sino qué expresa amor, fidelidad, pureza y gozo mutuo en mi matrimonio para la gloria de Dios. Y ahora, el corazón del asunto, 1 Corintios 7. Todo el mundo cita el versículo 4, pero es el versículo 3 y una sola palabra en griego la que puede cambiar toda tu perspectiva sobre la intimidad en el matrimonio. ¿Sabes cuál es? 1 Corintios 7 es el capítulo por excelencia sobre el matrimonio cristiano. Pablo está respondiendo preguntas de una iglesia en una ciudad corrupta y sexualizada, Corinto. En medio de consejos sobre la abstinencia, el divorcio y el celibato, da esta instrucción fundamental. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Hasta aquí, claro, pero es la palabra deber conyugal. En griego es ophelien, significa deuda, obligación. Parece frío, ¿no? Como una transacción. Pero sigue, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Revolucionario para su época, igualdad en la entrega. Ahora, el versículo clave, el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicaros a la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
La frase «no os neguéis el uno al otro» es poderosa. Prohíbe la negligencia sexual en el matrimonio, pero ¿define qué es ese no negarse? ¿Da un manual de posiciones? No, da un principio: mutua entrega, mutuo consentimiento, evitando la tentación. Aquí es donde la tradición ha inyectado su interpretación. Muchos han dicho, el deber conyugal se refiere solo al coito vaginal, porque es el único acto natural y procreativo. Todo lo demás es negación o perversión. Pero el texto no dice eso. Pablo, un judío educado que conocía Levítico al dedillo, podría haber dicho, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal de la manera prescrita. O podría haber condenado prácticas específicas de las culturas paganas, como lo hace en otras listas de vicios. Pero no lo hace aquí. Deja el cómo del deber conyugal notablemente abierto dentro del marco de mutuo consentimiento y no negación. La carga de la prueba entonces recae sobre los que quieren restringir la expresión íntima de una pareja masada. Tienen que demostrar desde la Biblia que algo está prohibido, porque el principio por defecto dado por Pablo es la entrega mutua y generosa. ¿Esto significa que todo es automáticamente permitido? No, porque entra en juego otro principio bíblico enorme: el amor. El amor no es egoísta, no busca su propio gusto. Primera de Corintios 13:5. El amor cuida del otro. Si una práctica causa dolor físico o emocional, si es coercitiva, si uno lo hace por obligación y no por amor gozoso, entonces viola el principio más alto del amor. Pero si en el contexto de un matrimonio amoroso, de mutuo deseo y mutuo placer, una pareja explora su intimidad en maneras que los unen, los deleitan y los hacen sentir más cerca el uno del otro, entonces, ¿sobre qué base bíblica clara podemos decir que eso es pecado? No sobre Sodoma, no sobre Levítico, no sobre 1 de Corintios 7. Tenemos que ser honestos. La condena no viene del texto, viene de nuestra tradición incómoda con el placer sexual. Y hay un principio olvidado en el Cantar de los Cantares, que casi nadie aplica a esta conversación. Es la llave para una intimidad santa y libre. Te da una pista. Tiene que ver con un jardín. Para equilibrar esto, no podemos quedarnos solo con lo que la Biblia no prohíbe. Necesitamos una visión positiva. Y ahí entra el Cantar de los Cantares. Este es un poema de amor erótico, celebrado dentro de la Biblia. Es explícito en su goce, metafórico en su descripción. Y aquí encontramos un principio hermoso. La amada dice en Cantar 4:12, «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada». Un jardín cerrado, un espacio privado, íntimo, solo para los dos. Dentro de ese jardín cerrado del matrimonio, la exploración es libre, es poética, es mutuamente deleitante. Leemos descripciones de fragancias, frutas, delicias. No hay un manual, hay anhelo, admiración y total entrega. El principio es este. Dentro del pacto del jardín cerrado, el matrimonio, lo que es mutuamente consentido, amoroso, deleitable y que fortalece la unión está bajo el paraguas del diseño bueno de Dios para la sexualidad. Lo que viola el consentimiento, usa al otro, causa daño o introduce elementos ajenos al jardín, como la pornografía, la infidelidad, la coerción, eso sí es pecado. Este principio nos libera de una lista de reglas y nos enmarca en una relación, la relación con nuestro cónyuge y con Dios. La pregunta cambia de ¿esto está permitido? A ¿esto nutre nuestro jardín cerrado? ¿Nos acerca más a Dios y el uno al otro? ¿Es una expresión de amor sacrificial y gozoso? Aplicado a nuestra pregunta específica, si el sexo anal es una fuente de dolor, vergüenza o coerción para uno de los cónyuges, claramente no pertenece a ese jardín, es una mala hierba. Pero si dentro de la confianza y el amor total de un matrimonio, es una expresión mutua de intimidad y placer, explorada con cuidado, comunicación y absoluto respeto por los límites del otro, ¿quién somos nosotros? ¿O qué tradición humana para llamar impuro lo que Dios, dentro de ese pacto sagrado, puede estar santificando? Romanos 14:14 dice, «Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de por sí nada hay inmundo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es».
Aquí hay una gran sabiduría. Si en tu conciencia, por tu formación o convicción lo consideras malo, entonces para ti lo es. No lo hagas. Pero no impongas esa convicción personal, no fundamentada en un mandato bíblico explícito, como ley universal para todos los matrimonios cristianos. Eso es fariseísmo. Así que llegamos al momento clave, al corazón de todo este estudio. Después de horas de analizar textos, contextos y principios, ¿cuál es la conclusión audaz pero cuidadosa? La Biblia no trata específicamente, y por lo tanto no prohíbe explícitamente, el sexo anal entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio consagrado. No encuentras un versículo que diga: Para equilibrar esto, no podemos quedarnos solo con lo que la Biblia no prohíbe. Necesitamos una visión positiva. Y ahí entra el Cantar de los Cantares. Este es un poema de amor erótico, celebrado dentro de la Biblia. Es explícito en su goce, metafórico en su descripción. Y aquí encontramos un principio hermoso. La amada dice en Cantar 4:12, «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada». Un jardín cerrado, un espacio privado, íntimo, solo para los dos. Dentro de ese jardín cerrado del matrimonio, la exploración es libre, es poética, es mutuamente deleitante. Leemos descripciones de fragancias, frutas, delicias. No hay un manual, hay anhelo, admiración y total entrega. El principio es este. Dentro del pacto del jardín cerrado, el matrimonio, lo que es mutuamente consentido, amoroso, deleitable y que fortalece la unión está bajo el paraguas del diseño bueno de Dios para la sexualidad. Lo que viola el consentimiento, usa al otro, causa daño o introduce elementos ajenos al jardín, como la pornografía, la infidelidad, la coerción, eso sí es pecado. Este principio nos libera de una lista de reglas y nos enmarca en una relación, la relación con nuestro cónyuge y con Dios. La pregunta cambia de ¿esto está permitido? A ¿esto nutre nuestro jardín cerrado? ¿Nos acerca más a Dios y el uno al otro? ¿Es una expresión de amor sacrificial y gozoso? Aplicado a nuestra pregunta específica, si el sexo anal es una fuente de dolor, vergüenza o coerción para uno de los cónyuges, claramente no pertenece a ese jardín, es una mala hierba. Pero si dentro de la confianza y el amor total de un matrimonio es una expresión mutua de intimidad y placer, explorada con cuidado, comunicación y absoluto respeto por los límites del otro, ¿quién somos nosotros? ¿O qué tradición humana para llamar impuro lo que Dios, dentro de ese pacto sagrado, puede estar santificando? Romanos 14:14 dice: «Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de por sí nada hay inmundo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es». Aquí hay una gran sabiduría. Si en tu conciencia, por tu formación o convicción lo consideras malo, entonces para ti lo es. No lo hagas. Pero no impongas esa convicción personal, no fundamentada en un mandato bíblico explícito, como ley universal para todos los matrimonios cristianos. Eso es fariseísmo. Así que llegamos al momento clave, al corazón de todo este estudio. Después de horas de analizar textos, contextos y principios, ¿cuál es la conclusión audaz pero cuidadosa? La Biblia no trata específicamente, y por lo tanto no prohíbe explícitamente, el sexo anal entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio consagrado. No encuentras un versículo que diga: «Marido, no tendrás sexo anal con tu mujer». Lo que sí encuentras, de cubierta a cubierta, son principios que enmarcan la sexualidad: fidelidad, amor, gozo mutuo, consentimiento, pureza, sacrificio, unión, santidad. El pecado sexual en la Biblia siempre está vinculado a adulterio, romper el pacto, fornicación, relación prematrimonial, actos coercitivos o violentos, idolatría, mezclar sexo con culto falso, y la explotación del otro. Si tu práctica íntima con tu cónyuge no cae en ninguna de esas categorías, si por el contrario se eleva en amor, gozo y mutua satisfacción, entonces estás en un territorio que la Biblia no condena, sino que al celebrar la intimidad matrimonial como el cantar, posiblemente redime y santifica. El clímax de esta verdad no es
Finalmente tenemos permiso. Eso es muy pequeño. El clímax es: la intimidad cristiana no está gobernada por el miedo a traspasar una línea técnica, sino por la libertad y la responsabilidad de expresar un amor único y sagrado dentro de los límites seguros del pacto. Esto es liberador, pero también conlleva una responsabilidad enorme. Significa que tú y tu cónyuge tienen que hablar, tienen que orar, tienen que conocer sus corazones y sus cuerpos. Tienen que poner el amor y el bien del otro por encima de cualquier deseo personal. Es más difícil que seguir una regla, pero es más vivo, es más parecido al Evangelio. Recapitulemos lo que hemos caminado hoy. Partimos de una pregunta que causa turbación. Analizamos el gancho cultural, la historia de Sodoma, no como un tratado sobre técnicas maritales, sino como un ejemplo de violencia e injusticia. Desarmamos el uso del Levítico, mostrando que aplicar su código selectivamente es inconsistente con la nueva alianza en Cristo. Nos sumergimos en 1 Corintios 7 y descubrimos que Pablo, lejos de hacer una lista de actos permitidos, establece un amplio principio de entrega mutua y no negación, dejando un espacio de libertad dentro del matrimonio. Y finalmente encontramos en el Cantar de los Cantares un principio hermoso, el del jardín cerrado, donde el amor puede explorarse con libertad poética y mutuo deleite, siempre en el contexto de la fidelidad y el consentimiento. La conclusión no es un cheque en blanco, es un marco. Tu intimidad matrimonial es un jardín cerrado. Lo que siembres ahí con amor, respeto y mutuo anhelo puede ser una ofrenda de adoración a Dios. Lo que siembres con egoísmo, presión o desamor será una mancha. La diferencia no está en la técnica, está en el corazón. Así que termino diciendo esto. Si cargas con culpa por algo que has explorado con tu cónyuge en amor, quizá es tiempo de dejar esa culpa a los pies de la cruz. Y si estás considerando explorar nuevos caminos en tu intimidad, que el motor no sea la curiosidad malsana o la presión cultural, sino el deseo profundo de amar, conocer y deleitar a tu cónyuge de maneras más plenas, siempre comunicando, siempre respetando, siempre orando. Eso sí es un matrimonio según el diseño de Dios. Si este estudio te abrió los ojos, suscríbete. Hay mucho más que explorar. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento, con un corazón que puede estar sintiendo muchas cosas: confusión, alivio, duda o tal vez una chispa de esperanza. Te doy gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, y hoy hemos intentado, con temor y temblor, dejar que esa luz brille en un rincón que a menudo mantenemos en obscuridad. Señor, para el soltero que ve esto, ayúdale a guardar su corazón y su cuerpo para el día del pacto, sabiendo que la espera vale la pena. Para el casado, Dios, te pido sabiduría, una sabiduría que trasciende las reglas humanas y toca lo profundo del espíritu. Para la pareja que carga con culpas innecesarias, derrama tu gracia liberadora. Hazles saber que donde está tu espíritu hay libertad, y que la sangre de Jesús limpia toda conciencia de pecado, incluso de pecados que quizás nunca fueron pecado a tus ojos, sino a los ojos de los hombres. Para la pareja que necesita conversar, rompe el miedo y da valentía, que su dormitorio pueda ser un santuario de amor genuino, de comunicación honesta y de santo gozo. Ayúdanos a todos a recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no para encerrarlo en una vitrina de reglas, sino para usarlo para tu gloria, en santidad y honor. En el matrimonio, que nuestra intimidad sea un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, sacrificial, puro, gozoso y que busca siempre el bien del otro. Sana donde hay heridas, restaura donde hay frialdad, enciende donde hay apatía. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a caminar en tu amor, que es el vínculo perfecto. Llévanos de vuelta al principio, al jardín del Edén, donde la desnudez no causaba vergüenza, porque había total confianza, total amor y total presencia tuya. Que anhelemos y trabajemos por ese tipo de intimidad en nuestros hogares. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso y amoroso de Jesús, el Esposo Celestial que se entregó por nosotros. Amén.
Al terminar esta oración, puede que tu corazón esté más sensible a la forma en que Dios habla, y es que Él se comunica de muchas maneras, a través de su palabra, en la quietud y a veces a través de señales en su creación. Si hoy sientes una soledad profunda o la ansiedad de pensar que Dios está lejos, tengo algo para ti. En mi próximo video exploramos algo fascinante. Dios te dice, nunca ignores estos animales. Un ángel está cerca. Descubrirás los 7 animales que, según las Escrituras y la tradición espiritual, pueden ser mensajeros silenciosos de que una compañía celestial está a tu lado. Te invito a verlo ahora mismo. Es el complemento perfecto para seguir abriendo los ojos a la manera en que Dios se mueve en tu vida.